Dato confirmado, digo, por el Colegio de Abogados. Dale. Gianni en este momento no tiene la matrícula habilitada. A fecha 4 de junio, Leila Gianni, Daniela Gianni no tiene la matrícula habilitada. Por lo tanto, todas las denuncias que se hicieron al Ministerio de Capital Humano fueron firmadas por el señor Ariel Romano. Cerdo intelectualmente y moralmente, no físicamente. Sos un cerdo, sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Este abogado Ariel Romano también facturaba ante la OEI. O sea, el señor Romano era beneficiario de este sistema irregular que ella misma está denunciando. O sea, el que firma la denuncia cobra por la OEI. Que es lo que le endilga haber hecho mal al Pablo de la Torre. Fíjense quiénes son los que mienten y quiénes son los que no mienten. Porque ellos plantean las cosas en términos de buenos y malos. ¿Quiénes son los malos acá? ¿Quiénes son los que mintieron? Una mesa de lujo tenemos, ya los van a ir viendo, está obviamente Horacio Cabac, está Miguel Boyano, Estefanía Albacete, una concejal de Quilmes que hizo de gasulla, con todo respeto, ¿no? Después vamos a explicarles por qué, porque fue por los comedores que no encontró, unos comedores que no encontró. El lujo de tenerlo a Miguel Buñaski. Primera mirada sobre el escándalo de los comedores, Horacio. A mí los comedores me parece que es una vergüenza y me parece hasta indefendible lo que están proponiendo algunos de seguir como bancando, diciendo, bueno, pero faltaron 100, por ahí robaron 5. La verdad que es una vergüenza visto desde todos lados, desde los que lo hicieron y desde los que tenían que haber controlado. Me parece raro que se sigan poniendo la remera de moralidad quienes lucraron, negociaron y fueron unos mercenarios del hambre de los demás. Y lo que estábamos viendo recién, todo lo que pasa adentro del Ministerio de Capital Humano, me parece que hay tanta información que nos perdemos, porque hay unas contrataciones que son... Porque, por ejemplo, no es ilegal la contratación a través de este organismo que se hacía. Lo que es ilegal es haber contratado gente que no laburaba. Si vos laburabas y te pagaban en tiempo y forma, no es ilegal. Si a vos te pagaban para derivar la guita a una caja política, eso es lo ilegal. Sí, déjame decir una cosa sobre eso porque es importante respecto a información sobre lo que veíamos recién de Romano, que efectivamente tiene una contratación a través de la OEI. Lo que complica a Capital Humano y a Leila Gianni es decir que desconocían que existía este mecanismo, pero el abogado que trabajaba al lado de ella cobraba de esta manera. Es decir, ¿esto lo complica Romano o complica, digamos, el mecanismo no lo desconocían porque Petovelo tenía contratados con ese mecanismo. El tema es que Petovelo tenía 10 contratados y la oficina de la Torre tenían 300 contratados. Pero la declaración que hacen, la ratificación de la denuncia que hacen frente al fiscal Ramiro González en justamente el mismo día que ocurre la audiencia, después a las 13:30 Leila Gianni va a la Fiscalía de González a ratificar la denuncia contra Pablo de la Torre. Y en esa ratificación dice que desconocían la existencia de este mecanismo y a partir de una reunión a partir de unas investigaciones periodísticas entre la que está la de González de Solar y la reunión que después ocurre el 29 de mayo, toman conocimiento de esto. Si me permitís, a mí me parece intrascendente que uno diga que desconozco. No. Lo que va a ser trascendente es que se pruebe si hubo un mecanismo por el cual cobraban, se guardaban la plata algunos y la repartían entre sí. Claro. Pero eso es solamente un aspecto, ¿no? Del tema de los comedores. Hay un montón de cosas. Está los que cobraron y no brindaron el servicio, los que pagaron de más por algunos alimentos, los que compraron alimentos en mal estado, los que compraron supuestamente alimentos y terminaron comprando miles de toneladas de yerba en mal estado, que hasta donde yo sé, la yerba no alimenta demasiado en una crisis alimentaria. Eso no hace o no justifica los errores que se cometieron diciendo no hay alimento para repartir. No, por supuesto que no. Porque los alimentos estaban. Por supuesto que no. Y también lo que habla es cierta... A ver, iba a decir topo. Gente que está adentro del ministerio laburando para los que quedaron afuera. Gente que está dentro del ministerio laburando para los denunciados. Gente que está todavía dentro del ministerio cuidando los pasos en falso que dieron los que fueron denunciados. Y un elemento político que acaba de suceder. Por primera vez habló la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, cuestión que nos sorprendió a todos, porque no suele hablar, aun cuando le pongan los micrófonos. De hecho, ya la puerta se había cerrado, la puerta de la camioneta donde se subía se había cerrado, y ella eligió hablar y dijo lo siguiente. ¿Qué opina de Petovelo? ¿Puede ser? ¿Una opinión, Karina? ¿Puede ser? Es una de nuestras mejores ministras. Sigue, con lo cual. Sigue. Bueno,
es importante, porque Karina Minelli no habla y le dio un espaldarazo. Me gustaría tener una primera mirada de Miguel Guñás, que es un lujo tenerlo acá, porque él suele mirar más allá del ruido imperante y de la información propia. Contanos, ¿qué opinas de esto, Miguel? Por una parte hay un triángulo que me parece granítico, que es Javier Milei, Karina Milei, Sandra Petrovelo. ¿Sí? Y la mejor manera de ayudar a Sandra Petrovelo, me parece a mí, no lo sé, si se rompiera ese triángulo sería una cuestión sísmica en algún sentido. Todo puede suceder y puede suceder. O sea, si lastiman, si la voltean, entre comillas, Sandra Petrovelo, lo voltean a Milei. Lo voltean, lo lastiman mucho a Milei. Lo lastiman, lo hieren, es una herida afectiva, además, no solamente política. La mejor manera de ayudar a Petrovelo es transparentar exactamente todo lo que ocurrió, que es la manera de ayudarnos a todos. Porque no hay nada más delicado, precisamente, que el hambre, que los alimentos, y nada más horroroso en la última historia argentina que el infame negocio con los alimentos de los pobres. Y después hay fuego amigo, o lo que yo interpreto como fuego amigo. ¿Vos viste, Luisito, y escuchaste lo que dijo Oscar Sago? Mirá primero. La conozco poca la ministra, pero solamente con conocerla tenemos una ministra honesta. Absolutamente honesta. Desde eso, mira, hasta te voy a decir, conociéndola muy poco, pongo las manos en el fuego. Con equivocaciones puede ser. Con funcionarios que no funcionaron, sí señor, porque le hemos tomado y la ministra le ha pedido la renuncia. ¿Es una falta de experiencia quizás entonces? ¿Cómo? ¿Es una falta de experiencia quizás si aparece la firma de la ministra? Que hubo funcionarios con falta de experiencia, sí. Puede ser un funcionario con falta, o sea, le metió un poco, sí, que Petrovelo está bien, pero acá hay algo que no funciona, el ministerio hay algo que no funciona. Miguel Bogiano, buenas noches. Primera mirada sobre esto. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero quería hacer un comentario de algo que dijo Horacio, de la OEI, que es un mecanismo que no es de ayer, que funciona hace como 20 años en Argentina. ¿Okay? Organización... es una organización a través de la cual se hacen distintas contrataciones en el Estado, pero no solamente en Argentina, sino en otros 23 países de América Latina. ¿Y funciona bien y es legal? Que es un mecanismo que tiene sus reglas y, por supuesto, lo ilegal es desviar fondos para pagarle a tal o cual persona. Pero después es un mecanismo de pago que se utiliza en otros lugares. Ahora, me parece que también nos empantanamos en si estaban acá o allá los alimentos, cuando también es algo que viene, por lo que estuve investigando, de hace 50 años, y como hay muchos pobres en Argentina y hay muchos intereses y eso es mucho volumen, es un imán para robos. Entonces... ¿Cómo? Bueno, porque es el lugar en el cual los que son pícaros y quieren robar van a tratar de meter la cuchara para robar. Entonces ahí también tenés que pensar si vos tenés un nivel tan grande de asistencialismo, tenés que saber que ahí es donde te van a ir a robar, casi seguro, y son cosas que han estado pasando. Entonces, si uno quiere ver más allá, también la pregunta sería, ¿es correcto o sirve, funciona que el Estado esté tratando de paliar la pobreza a través de la distribución de alimentos? Por supuesto que no le vas a dar pesos para que se lo gasten en otras cosas cuando lo que vos buscás es alimentarlos, pero creo que acá hay que replantearse los programas sociales en su conjunto de cómo se están ejecutando, porque ahí eso te pone de manifiesto eso. Y por último, cuando se ataca a Petrovelo, así como muchas veces se dice en inglés, sigan la ruta del dinero, bueno, sigan la ruta de las denuncias. La ministra Petrovelo ha hecho 18 denuncias penales y tenés una fila, 20 denuncias penales, así que tenés una larga fila de gente que quiere lo peor para ella. Y si sumamos que dentro de Capital Humano, que es un ministerio enormemente grande, puede haber gente adentro que está tratando de perjudicarla, bueno, no sorprende que justamente con todas estas denuncias que ella ha llevado adelante y que ha encontrado gente que se ha aprovechado haciendo negocio de la pobreza, que ahora la estén atacando. Hablando de interactuar, ¿no? Además de atacar con la ministra de Capital Humano, Sandra Petrovelo, hay un comunicado de los senadores de Unión por la Patria que dice lo siguiente. Los 33 senadores y senadoras del interbloque Unión por la Patria solicitamos la interpelación a la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Petrovelo, para que brinde explicaciones en el Senado por los graves hechos relacionados con la asistencia
alimentaria. ¿La están arrinconando, Luis? Son un conjunto de hipócritas. Eso es lo que pasa. Epa. En la Cámara de por Diputados supuesto pasó que lo son un mismo. conjunto de hipócritas. Porque esto pretende poner en alguien que está tratando de poner las cosas en forma y transparentarlas como si fuera la responsable de problemas que están pasando en la Argentina hace 6 meses. Y es todo lo contrario. Entonces, ahora pretenden señalar a alguien que justamente lo que está haciendo es todo lo opuesto que esta gente pretende ser, porque estos han sido cómplices de todos los robos de la Argentina. No olvidemos, por favor, dejemos de ser ingenuos. Los senadores de Unión por la Patria han sido cómplices de innumerables robos que ha sufrido el país y innumerables estafas. ¿Son un conjunto hipócrita, Sí, Miguel? señor. No, Miguel Guniaski, no, Miguel perdón. Goyeno, Miguel... Mirá, es probable y la historia demuestra tantísimas irregularidades, por decirlo casi con un eufemismo. A la vez tienen derecho, a la vez a mí no me parece mal que sea interpelada una ministra y que explique. Es una oportunidad, inclusive. Es una oportunidad frente a esta gente. Yo no sé si requiere esta interpelación con intenciones nobles o muy innobles. Probablemente, habida cuenta de la historia, sea lo segundo. Pero que una ministra vaya al Parlamento me parece parte de la democracia y reitero una posibilidad de explicar lo que mucha gente se está preguntando. Igual es interesante que 2 diputados que fueron ministros de Desarrollo Social estén interpelando a la ministra actual. Pues, Arroyo y Tolosa Paz, digamos, están siendo investigados. Esos dos. Paradoja, ¿no? Paradoja. Ah. Le están pidiendo explicaciones a cosas que ellos dejaron plantadas. Hablando del escándalo de los comedores y del escándalo que está dentro del escándalo de los comedores, que tiene que ver con este organismo que contrataba gente en el Estado de manera tercerizada, el jefe de gabinete, flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, habló con Eduardo Feynman. Lo de la Torre, lo de Pablo de la Torre, ¿fue el primer acto de corrupción del gobierno de Milei? No, yo no lo pondría como un acto de corrupción porque es un tema que... Pero fue denunciado por la propia se presentó ministra ante la justicia, ¿no? Bueno, como un hecho ilícito. Porque cuando la ministra recibe una información sobre unos contratos de personal, hizo una presentación en la oficina anticorrupción y de la oficina le dijeron que tenía que presentarla a la justicia. Entonces la ministra lo que hizo fue cumplir con su deber de funcionario público. Ahora, no es ella la que tiene que decidir si esto es un acto de corrupción o no, por sino supuesto. la justicia la que tiene que resolverlo. Bueno, Franco es un lord inglés, porque no se aparta nunca del libreto, ¿viste? No te dice, bueno, está bien, es el rol que está cumpliendo. La Home de la Nación acaba de publicar una nota sobre una información que muchos se preguntaban, ¿no? ¿Quién era la mujer que, según Juan Grabois, estaba armada en Comodoro Pi antes y entiendo que después de la audiencia? ¿Quién es la mujer que estaba armada y separó a Juan Grabois de Leila Yani en la escandalosa audiencia en Comodoro Pi? Sí, se armó lío ahora porque es una acusación, en realidad. No sé si tenemos por ahí el tuit de Juan Grabois, pero denuncia, había una persona armada. Efectivamente, la persona que estamos viendo en la foto, que se llama Diana Jaminiuk, es una efectiva de la policía, según lo que ha recopilado nuestros colegas de La Nación. ¿De la policía de la ciudad o de la policía federal? De la Policía Federal. Es cierto que estaba armada. Lo he visto, incluso digamos, bueno, en toda la escena se notaba que ella tenía un arma. Los policías van armados, ¿no? Sí, se supone que sí, ¿no? Sí, Si sí. no, tendrían un problema. No, digo ellos. para empezar a describir, porque si vos, no te digo por vos, Camila, pero Juan Grabois dice buen día y es una denuncia de todo. Hay una policía, hay una policía en Comodoro Pi, estaba armada. Es un descriptivo. Claro, como ella no estaba de uniforme, ella custodia a Leila Yani, hay algunos funcionarios de Capital Humano que tienen custodia en este momento por las amenazas que han recibido. Bueno, fíjate, ahí tenés el tuit de Juan Grabois, dice: Petovelo, después de corroborar que esta persona no pertenece a la custodia Comodoro Pi, le pregunto, ¿por qué había al menos una persona de civil de su grupo de seguridad, con comillas, con un arma de fuego dentro y fuera de la sala de audiencias? ¿No sabe que eso está estrictamente prohibido? ¿Van a repetir lo que hicieron con Federico Fernández en el piso 15 de la Secretaría de Trabajo, cuando le pusieron un arma en la cabeza para que firme una declaración abrió jurada, otra ventana ahí, ¿no? inculpando a un funcionario y liberándola a usted de culpa y cargo por contrataciones que usted firmó?
con sigue. LPO. Pero espera, a ver, separemos porque si no te mete te hace un balurdo Grabois. Son tweets largos. En cualquier momento nos mete. En cualquier momento con un tweet nos mete preso a todos. Son manifiestos, no son tweets. Pará, Juancito, con onda, ¿no? ¿Alguien sabe si está prohibido o no que alguien esté con un arma siendo policía o custodia, entrar a Comodoro Pi con ese arma? Mira, las fuentes consultadas de la propia policía que trabaja en Comodoro Pi dieron cuenta de que estaba ya avisado que ella iba a ingresar como custodia de Leila Gianni. Lo que llama la atención es que esté vestida de civil, tal vez por eso la confusión de que algunos creyeron que era seguridad privada, pero si es policía puede tener arma dentro, por lo que se consultó y por lo que consulté yo en Comodoro Pi, Luis, puede tener arma. Otra pregunta antes de que nos metan preso a todos, ¿no? Antes que Grabois nos meta preso a todos. ¿Aún es un delito estar de civil y armado custodiando a un alto funcionario de Capital Humano? En Capital Humano hubo muchas, contra funcionarios de Capital Humano hubo muchas amenazas de muerte, ¿eh? No estoy defendiendo a nadie, pero ¿será legal o no será legal? Veamos. Y después hace una pregunta que ¿dónde se fue con el 60? ¿Dónde? Con otra pregunta, ponele de nuevo. No, claro, porque lo que pasó, digamos, en la reunión, aquella reunión donde se habla de las contrataciones de OEI, es que pasó Fernández, claro, lo que está haciendo alusión a que lo habrían, la confusión era como que lo habían apretado al funcionario de Capital Humano para que hable del tema de las contrataciones. Había una versión sobre eso, Luis. ¿Vos tenés algún dato sobre eso de que al señor Federico Fernández, que es el que frente a un escribano dijo todo lo que pasaba con este organismo, lo habían presionado? Sí, eso era una operación mediática que se iba a instalar y que efectivamente en algunos lugares donde se habló del tema, hoy dijeron que nunca hubo un revólver, cuando la semana pasada habían hablado de un revólver. Pero es muy llamativo. Federico Fernández es la persona que trabaja en Capital Humano y que termina contándoles a los funcionarios de Capital Humano cómo era esta especie de mesa de dinero que dentro del ministerio funcionaba con estos contratos y que la persona responsable era Pablo de la Torre. Esa persona, perdón, lo responsabilizaban a él las primeras versiones. Por eso él fue y dijo, miren muchachos, no soy yo no soy. Al final del cuentito, Federico Fernández dice, la plata, la última plata, la que recaudábamos todos, después de cambiarla por dólares, se la dábamos a Pablo de la Torre. Exactamente, exactamente. Lo que dicen y de donde se agarra Juan Grabois es que esa persona, para contar eso, estuvo amenazado con un arma. Hoy ya desmintieron que eso no existía, que no se puede probar, que lo llevaron en un auto y que lo obligaron a decir lo que decían los funcionarios de Capital Humano y que estuvo obligado a hacerlo y que prácticamente hubo como una sesión de tortura. Eso a mí obviamente todas las fuentes me lo desmienten y de hecho está todo grabado. Está todo grabado, toda la conversación con Fernández está grabada. Perdón, Luis, la primera conversación, la conversación que mantuvieron la gente del Ministerio de Capital Humano con Fernández, donde y de la que después se hizo una presentación ante la Oficina Anticorrupción. Sí, exactamente, porque está grabada porque le dijeron, mirá, todo lo que tenés que contar lo vas a hacer ante un escribano público. Y el escribano tomaba nota y todo eso fue grabado, ¿para qué? Para que después, si se arrepiente, quede testimonio. Pero ¿qué pasó? En un momento le dicen, bueno, firmá esto. Y él se asesora con un abogado y dice, mirá, si vos firmás esto vas preso porque te estás autoincriminando. Claro. Por eso no es que no firmó. Pero es muy llamativo que digan en algunos canales y digan, estuvo apretado. ¿Cómo va a estar apretado si estaba ahí y estaba el escribano y lo llevaron? Y la verdad que en lo que yo escuché, la verdad que no parece una persona apretada en absoluto. Miguel Wiñaski, House of Cards es una creo que el guionista de House of Cards escribió, no, yo con la Argentina me rindo, dijo, ¿no? Es más todavía, ¿no? Pero hablando de... Más bizarro también. ¿Cómo? Más bizarro. Y más berreta. Más berreta. Más berreta. Pero hablando de cuestiones judiciales y acusaciones mutuas, escribió hoy una nota interesante, bien interesante, como siempre, Hernán Capielo. A ver, la compartimos para después conversar sobre eso. La justicia pidió informes urgentes a Capital Humano por los contratos de personal vía organismos internacionales. Acércamelo un poquitito más, por favor. ¿Qué dice? Lo decidió el fiscal Ramiro González, que investiga la denuncia por los contratos mediante la Organización de Estados Americanos, OEI, citó a declarar al representante del organismo y requirió lo pagado.
¿Qué significa que requirió lo pagado? Bueno, te menciono una por una así rápido qué es todo lo que requirió el fiscal. Dale. Requirió los convenios marco entre la OEI y el Ministerio de Capital Humano. Requirió la plantilla dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es la que tenía a cargo Pablo de la Torre, de todas las personas que estaban trabajando ahí pero contratadas por OEI. Interesante y muy importante, también le dice a Capital Humano, no me mandes solo de la Secretaría de Niñez, porque por ahora habían amagado solo con mandar eso. Mándame de todo Capital Humano. Y según fuentes de Casa Rosada ya se ordenó que se investigue si en otras dependencias, en otras carteras ministeriales, también efectivamente se contrató a través de este mecanismo. Y obviamente lo pagado, Luis, es lo que el Estado, el Ministerio de Capital Humano, le transfirió a la OEI para que le pague a estas personas que estaban contratadas por el organismo, porque el dinero no salía de la organización internacional, salía del propio Ministerio de Capital Humano. Y se quedaban con un 5% por la intermediación. Sí, dice entre 3 y 5%, sí. Pero esa y también hay compras, no solamente contratos, sí, hay compras. Exacto. Bueno, el viernes dimos a conocer aquí, Luis, que efectivamente se habían comprado alimentos a través de la OEI también. Claro que sí, pero por ahí está en la radio, en el Observador 107.9 y no lo vio justo el señor Horacio Cava. No, pero sí se compraron varias cosas. El presidente Milei habló de Sandra Petovelo y dijo lo siguiente. Lo cual, digamos, estamos viendo una enorme tarea, digo, que hizo la ministra Petovelo, digo, quien ha sido tan torpedeada en estos últimos días. Es decir, a ver, acabamos de hacer un tremendo ajuste y solamente tenemos reclamo del plano social a los gerentes de la pobreza. ¿Para qué creían? ¿Que era gratis? Es decir, obvio que todos los chorros que perdían los curros se iban a enojar. Obvio que es lo que están viendo. Y la están operando a ella y por ende al gobierno de todos lados. Bueno, es un poco la lectura que hacen desde el gobierno, ¿no, Miguel Bogiano? Bueno, sí, es lo que yo señalaba antes, ¿verdad? Cuando hay alguien que tiene, como vos me corregiste, 20 denuncias a distintas personas, por supuesto que los contraataques lo que hacen es poner de manifiesto que, o hacer sospechar que todas esas denuncias tienen fundamento real, ¿no? Ahora, Miguel, ¿no habría que revisar un poco Miguel Ollano, ¿no habría que revisar un poco el organigrama? Capital Humano son desarrollo social, cultura, educación, maneja el ANSES, maneja el PAMI. Pero no estoy hablando para Sandra Petovelo, ¿no es demasiado para cualquiera eso? Apartaron el Ministerio de Salud con buen criterio, porque los lobbies en salud eran infernales, eran imbancables. ¿No es demasiado? ¿No habría que revisar eso? Y da la impresión de que sí, pero no es una decisión, por supuesto, mía, es una decisión del presidente y él tiene sus motivos para los cuales hacerlo de esa forma. Pero sí, la intuición es exactamente la que vos estás marcando. Yo tampoco soy un experto en organigramas, Miguel Guñasqui en este caso, ¿no? Pero nosotros ya vimos como la decisión de organigramas ministeriales ponían en juego la gestión del gobierno. Doy un ejemplo, el gobierno de Macri. Macri siempre creyó que no tenía que tener un ministro de Economía fuerte porque podía generar una tensión política eso. Y terminó con divisiones en donde había secretario de Estado que era más importante que los ministros, como Quintana y Lopetegui, ¿no, Miguel? No, definitivamente, sí. Es la organización de un gobierno que empieza a organizarse al que le faltan una cantidad de funcionarios eso que no también, son ¿no? propios. Es muy curioso. Ahora, Capital Humano, solamente desarrollo social, es una clave desde siempre y puede ir para bien o puede ser... López Rega fue ministro de Bienestar Social. Claro. Alicia Kirchner es clave y eso requiere un insumo de energía, de capacidades, de personas capacitadas. Solamente eso es gigantesco, de manera que esa idea de quizás redimensionar no supera eso, bueno, quizás sea racional, ¿no? Muy bien. El Che Guevara vernáculo, quiero decir, el señor Juan Grabois acaba de subir otro tuit que dice lo siguiente, producción. Ganamos la apelación, sorpresas te da la vida, contala como quieras, Petovelo, pero tenés 24 horas, te pone Grabois, 24 horas, repartí la comida, nosotros sin miedo, hasta que no falte pan en ninguna mesa, ¿no? Y cita parte del fallo que dice, efectivamente, sin todos los adjetivos que le pone Juan Poncio Pilato Grabois,
Pero dice efectivamente que por lo que en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la señora ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma. De no hacerlo de ese modo, el plazo de 24 horas de notificada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Algo para decir, Luisito Gasulla? Sí, la pregunta que le haría a Grabois es, ¿para qué quiere distribuir la comida? ¿A dónde? ¿A los comedores truchos que maneja? Porque te vamos a mostrar uno, si me acompañan. ¿Dentro de un ratito o ahora? Cuando vos quieras. Después de la tanda. Después de la tanda. Ahora, pará. Ahora, Qué picante que se puso. Pará. Antes empezó con las placas. Una, otra. Yo digo, ¿cuándo vienen las placas? Y ahora, bueno, vendémelo, ¿qué vamos a mostrar? Bueno, porque Grabois la corrigió a la querida Agustina Girón diciendo, no, te equivocaste. Yo me equivoqué al tipear. Acá estaba el comedor. Mostró el comedor. Sí. Pero te vamos a contar qué hay. Está bien, no vendan más, no vendan más, párenlo, que después no contamos nada. Está también Estefanía Albacetti, ¿no? Que creo que hizo de Gasulla, con todo respeto, ¿no? Hizo de la suya con Gasulla. Es una concejal de Quilmes y creo que también quiso atenderme Grabois, ¿no? Acá. No, ¿en serio? Sí, dice, Grabois,